Buenos dias, bom dia. Meu nome é Matteo Bonfito, eu sou da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. A pedido do professor Heberto, ao invés de fazer essa fala em inglês, eu vou fazer em português, a pedido dele. Então, começando com o título da pesquisa, que é o performer como filósofo praticante, ação, intervenção, cura no contexto pós-pandêmico. Então, é importante contextualizar inicialmente que é uma pesquisa específica e que tem como objetivo refletir sobre ações artísticas relacionadas, de um lado, com a filosofia é vista como prática, e de um outro lado como uma prática que está a serviço de um momento específico e de um contexto específico, que no caso é esse que a gente está vivendo pós-pandêmico. Então, se considerarmos o modo como performers desenvolveram suas ações artísticas desde o início do século XX, é possível reconhecer a exploração por eles, por elas, de práticas associadas com diferentes campos do conhecimento, como a filosofia antiga. Então, essa relação com a filosofia, ela envolve principalmente práticas filosóficas antigas da Grécia Antiga, que justamente viam a filosofia não como especulação intelectual, mas a filosofia como ação, a filosofia como prática. Como descrito por Foucault e Hadot, Michel Foucault e Pierre Hadot, que são dois filósofos. O Pierre Hadot foi inclusive mestre do Foucault, professor do Foucault nesse horizonte da filosofia antiga. A produção da filosofia ocidental antiga envolveu um trabalho que não era somente conceitual ou especulativo, absolutamente. O aprendizado e o estudo da filosofia era ao mesmo tempo prático, e a ideia de filosofia como modo de vida estava no centro desses estudos. Após analisar alguns aspectos do trabalho desenvolvido por performers como Marina Abramović, por exemplo, reconheço possíveis tensões e conexões entre práticas propostas por elas, e práticas desenvolvidas na filosofia antiga ocidental. Essa reflexão ela tem como objetivo aprofundar a percepção dessas conexões, a fim de examinar algumas implicações que podem emergir dessa conexão. A fim de desenvolver o meu discurso, eu vou dar um passo para trás, recuar e olhar para essa noção de filosofia como modo de vida. Então, esse projeto que eu estou compartilhando é um projeto que está em desenvolvimento. Então, portanto tem um caráter extremamente experimental e que conecta a filosofia antiga com práticas performáticas contemporâneas, e que nesse caso especificamente visa ajudar a gente a lidar com esse momento pós-pandêmico. Então, de novo, só para reafirmar, é uma proposta muito específica que tem a ver com um contexto específico, com um momento específico. Então, eu pretendo explorar o passado, o presente e o futuro de práticas performativas desenvolvidas não só na época da crise espanhola, da gripe espanhola, que foi uma outra pandemia que aconteceu entre 1917 e 1919, mas também a filosofia antiga, a fim de investigar essas práticas que podem ser usadas como suporte pessoal, sociopolítico e criativo de recuperação durante e após essa pandemia de Covid-19. Então, além da filosofia antiga e de práticas performativas
contemporâneas, eu também estou me valendo de contextos semelhantes a esse que a gente está vivendo, como o da gripe espanhola, né? Que foi uma pandemia extremamente forte e que causou implicações enormes e que politicamente também tem muitas semelhanças com o que a gente está vivendo hoje. Então, investigar também um contexto semelhante para ver quais práticas, né, surgiram ali naquela época que podem ajudar a gente nesse sentido. Então, nesse sentido, existe uma abordagem em relação ao teatro e à performance aqui que tem a ver com práticas que têm um objetivo, ao mesmo tempo, não só estéticos, né? Então, o que eu estou falando aqui é de uma tentativa de expandir o horizonte das práticas artísticas. Ou seja, práticas artísticas que têm como objetivo não só criar obras artísticas que vão ser apreciadas, que vão ser valorizadas, que vão ser premiadas, mas de tentar expandir a noção de prática artística e de uma certa forma, fazer com que elas adquiram uma potência sociopolítica, não só de engajamento político, mas de cura ao mesmo tempo, né? De fazer a gente perceber que as práticas artísticas elas estão para além do campo da própria estética, né? Elas têm implicações que têm a ver com psicologia, psicanálise, sociologia, antropologia, e elas podem ajudar a gente a retecer laços sociais e pessoais. Então, a experimentação nesse caso, ela tem a ver, de uma certa forma, com um retecer saberes, né? Não só da filosofia, da performance, das práticas artísticas, mas de saberes também ligados à cura. Então, nesse sentido, também a psicanálise, também a psicologia. Então, como é que a gente pode ver as práticas performativas como um esforço de retecimento de laços sociais e pessoais, a fim de fazer com que a gente lide de uma outra forma com essa situação da Covid-19, que não é só uma situação de saúde pública, né? É uma situação que envolve implicações políticas, implicações econômicas, etc, etc. Então, vou ler mais um trechinho desse... na verdade, o que eu estou lendo aqui é um projeto que está em andamento, né? Então, quem sabe mais para frente eu possa compartilhar resultados dessa pesquisa, que na verdade começou, um dos lugares que eu comecei essa pesquisa foi no workshop que eu dei em Havana, inclusive, onde ali eu já tento reconhecer possibilidades de ações performativas para além do campo da estética, né? E da arte vista como um campo específico. Então, a abordagem do teatro e da performance, ela enfatiza, nesse caso, o jogo físico do ator, atriz, performer, a improvisação através de movimentos e de ações, criatividades coletivas, dinâmicas criativas coletivas, e, ao mesmo tempo, tentando criar condições para a exploração de ações que têm um efeito somático e terapêutico. Então tem esse aspecto terapêutico ao mesmo tempo. Existe uma camada nessa pesquisa também que tenta olhar para a situação
das mulheres nessa tradição, também da performance e do teatro, muitas vezes marginalizada. Então, essa pesquisa também pretende olhar, né, para o trabalho feito por mulheres e tocando questões que envolvem desigualdades, né, desigualdades não só de gênero, desigualdades étnicas, desigualdades de classe. E o como isso ficou potencializado e como esses problemas se agravaram, né, durante a Covid-19. Então, tem um nexo importante aqui, que é histórico, e que faz com que a gente perceba esse projeto como uma exploração de camadas, né? Então, camadas que têm a ver não só com a noção de incorporação, embodiment em inglês, e a fisicalidade, e o como isso pode ser explorado nesse contexto pandêmico para fazer com que a gente reverta, né, sinais de agravamento psíquico também e de dinâmicas relacionais para fazer com que esse processo se reverta, né, e se transforme num processo de cura. E eu acredito profundamente que as ações performativas, elas podem funcionar como catalisadoras, não só de saberes, desses saberes que eu estou colocando aqui, mas catalisadoras de dinâmicas relacionais, catalisadoras de percepções que podem ajudar a gente a retecer os laços que a gente percebe que estão cada vez mais fragilizados. Laços sociais, laços políticos, dinâmicas relacionais. Então, como pensar na questão das ações performativas como cura? Cura no sentido da saúde, sim, mas cura no sentido econômico, cura no sentido político, né? Então tem a ver, ao mesmo tempo, com esse aspecto terapêutico, mas que tem implicações políticas e sociais imediatas. Mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar nesse momento. São ideias, que estão relacionadas com práticas que estão acontecendo e que, como disse, nasceram também de experiências específicas. Uma delas, o workshop que aconteceu em Havana, em 2018. E quem sabe a gente possa criar condições para que essas práticas possam ser experimentadas no futuro aí em Cuba, em Havana. Sería ótimo. Obrigado. Hola, somos el colectivo teatral Diente de León y hoy vamos a hablarles de Las Troyanas, lo que fue este paso del ensayo virtual a la puesta en escena. Resulta que en marzo de 2020 regresábamos del Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos en La Habana, Cuba, y era nuestra primera vez en este evento. Volvíamos con un sentimiento ambivalente, porque de una parte estábamos felices de haber participado en el taller de dramaturgia con el maestro José Sánchez Sinesterra, y además nos llevábamos una sensación muy bella por toda la gente con la que habíamos tenido la oportunidad de compartir, en lo que de ser un puente, que así se llamaba este encuentro, Traspasos, terminó siendo una experiencia inolvidable. También retornábamos a Colombia con la sombra de la declaratoria de pandemia. Claro, pues las dificultades de comunicación en Cuba son bastante fuertes, y sobre todo con la parte de internet, y pues realmente no sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero bueno, y ya cuando estábamos montados en el avión y empezábamos a llegar a Colombia, fue que empezamos a darnos cuenta de la dimensión que estaba tomando todo el asunto de pandemia, los cierres, las cuarentenas obligatorias de 14 días y todo esto que casi no nos permite llegar a casa. Sí, fue tremendo. Bueno, y ante esa imposibilidad de continuar
con nuestros ensayos, con el grupo y tener que suspender el proyecto de circulación de la obra que teníamos en ese momento, pues nos sentíamos realmente desanimados. Claro. Mientras se avisoraba ese panorama un tanto oscuro, para sorpresa de todos, en plena pandemia, el Teatro Santander de Bucaramanga, que entre otras cosas fue recientemente inaugurado, ¿no?, en nuestra ciudad, en Bucaramanga, Colombia, y considerado uno de los 3 escenarios más importantes para el teatro en Latinoamérica. Se abrió entonces ahí una convocatoria de creación de pieza inédita para artes escénicas, con el objetivo de hacer coproducción con 2 proyectos, que pasadas 3 fases de selección fueran elegidos. Y vino la fortuna, como ese giro que tiene usualmente la vida, que nos sonrió, ¿no? Bueno, pues es que eso fue una cosa muy, muy extraña y muy bella a la vez. En plena pandemia, en pleno encierro, en pleno confinamiento, que se llamaba en ese momento el confinamiento, vino esta oportunidad de ponerse a escribir. Vino esta primera etapa que era pasar como la idea del proyecto, como solo la sinopsis y la idea, nada escrito todavía, y fuimos de los 8 grupos seleccionados. Ya con esta preselección vino el trabajo de escritura y luego vino el trabajo de el pitch virtual, que fue una experiencia también interesantísima con un jurado. Y bueno, de esos nos seleccionaron a 2 grupos, Las Tres Gracias y nosotros, Diente de León, con esta propuesta, Las Troyanas. Aunque todavía era impensable reunirnos bajo el mismo espacio y con los cuerpos, ¿no? No, totalmente, o sea, no había forma ni siquiera de pensar en una proximidad, ni siquiera con la familia. Era un momento en el cual nadie, absolutamente nadie, pensaba en proyectos colectivos. Solo los que estaban, los habitantes de la casa, y pare de contar como todos experimentaron esto. Bueno, la fase 2 de la selección de estos proyectos era presentarse ante un jurado con este pitch y mostrar pues la propuesta estética, la propuesta dramatúrgica, y el jurado hacía preguntas. Hubo preguntas muy específicas porque la obra que ya estaba escrita, pues narraba eventos muy fuertes, y el jurado pues hizo ciertas acotaciones y bueno, y sin embargo fue seleccionada, ¿no? Sí, se parte de el libro Carta de las Mujeres de este País, del poeta Freddy Yesset, y también de el conocimiento de un contexto sobre la historia de las violencias en nuestro país, pero el aporte dramatúrgico, yo quisiera que habláramos, obviamente ahí están estos insumos jugando, pero ¿qué pasó? Manuel José, que también es el dramaturgo de Las Troyanas, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues narrar la violencia de nuestro país podría llegar a ser sencillo, si se quiere, porque hay muchísimo material del Centro de Memoria Histórica para hablar de todas las barbaridades y todas las vejaciones que se han cometido con la violencia en nuestro país. Pero me preocupaba era, bueno, no queremos hacer una narración explícita de la violencia, sino qué pasa después de haber sufrido la violencia, que viene un proceso de resiliencia, y nosotros quisimos llevarlo hasta el perdón. Esa es digamos, la estructura dramatúrgica, pues la estructura macro de exponer unos asuntos, unos eventos violentos, cómo las mujeres resisten y cómo se transita el perdón. Digamos que toda esa investigación y esa sensibilización se hizo en esa suerte de fase 2, pero todavía no podía reunirse director con sus actrices, todavía estaba mediado por la pantalla. Hablemos de esa cosa incierta, extraña, de
hacer un ensayo virtual de teatro? Sí, inicialmente pues toda esta pandemia nos empezó a replantear los conceptos de la cercanía y cómo crear proximidades virtuales con los medios que se tienen, con estas digamos, plataformas de teleconferencias, el Teams, el Google Meet, bueno, no recuerdo el otro, el Zoom, y bueno, cómo podemos encontrarnos al menos a dialogar. Entonces, una vez ganada la última fase, cuando nos dijeron que ya éramos los ganadores, tenemos que empezar a, digamos, a construir, a fortalecer la base de actrices de Diente de León. Nos pusimos en la tarea de buscar a las otras actrices. Y todos nuestros encuentros iniciales empezaron a ser a través de esta plataforma de Microsoft Teams. Pero no fue un encuentro solamente mediado por la palabra. Desde un comienzo, me acuerdo, estaban los cuerpos en esos espacios constreñidos de los pequeños apartamentos y aún así el cuerpo presente. ¿De qué manera se fue encontrando una metodología y un acercamiento a una técnica teatral todavía desde la virtualidad? Pues yo creo que la primera experiencia fue cuando el asesor de dramaturgia que nos propuso el Teatro Santander, Manuel Orjuela, nos propuso la primera lectura dramática en virtual. Esto fue muy interesante porque, pues, a pesar de los problemas técnicos, del retorno, de los tiempos que se tarda una persona en escuchar lo otro, la lectura dramática fue un ejercicio teatral virtual. Esto empezó a abrir las posibilidades de, bueno, cómo nosotros podemos hacer otra cosa más allá de la lectura dramática. Cómo empezamos a ubicar este texto en la escena. Y ahí vino un libro que me empezó a abrir posibilidades, y es el libro de Michael Chekhov, el libro sobre la técnica del actor. Al actor sobre la técnica de actuación. Exacto. Y bueno, en Traspasos ustedes podrán ver el video, el registro de lo que fue el estreno de Las Troyanas en el Teatro Santander. Esperamos algún día poder estar nuevamente en la isla con todos los actores que hacen parte de Diente de León y de este proyecto Las Troyanas. Muchas gracias por su atención. Cuesta muchísimo hacer un video de este tipo en estos tiempos. No tan solo por lo que significa exponerse ante una cámara, cuando en realidad nuestra profesión tiene que ver con el teatro, sino que en los procesos de la pandemia, la construcción de las teatralidades dentro de los márgenes de la virtualidad, nos han llevado a un gran agotamiento como artistas. Y ya no es el mismo deseo de enfrentar este tipo de dispositivos como lo teníamos antes, como antes era algo innovador, era transgresor si se quiere, desde los tiempos de Brecht en adelante, cuando se utilizaba la multimedia hasta ahora, siempre se lo consideraba como un artilugio para poder acompañar el teatro. En este momento yo siento en lo personal, y a veces siento en lo colectivo, que la virtualidad ha hecho estragos en las vidas de las personas, en nosotros, en nuestra capacidad de percepción. Por eso la reflexión constante me lleva a algo más simple, algo más sencillo y algo más ancestral, el ritual teatral. Aquella relación ancestral que tenemos los artistas con el público, los artesanos de las artes escénicas con el pueblo. Y digo pueblo para ser un poco más amplio en el concepto cuando nos referimos a aquellas personas que se acercan al teatro. Traspasos escénicos propone ejes de reflexión que son muy amplios, exquisitos, riquísimos para poder discutir y debatir. Y sin embargo, cada vez que los analizo o intento construir un esquema para poder dialogar por medio de este dispositivo, me vuelve de nuevo al ritual teatral. La vida, el latir, lo que nosotros sentimos como artistas y lo que siente el espectador. Cuando se habla de arquitecturas de los públicos, me surge en este momento que el teatro siempre ha sido un espacio de élite, un espacio, por lo menos hace muchos años yo siento que es así, donde determinados públicos consumen y determinados artistas producen.
Hay mucha gente que quisiéramos que fuera al teatro y no lo hace, por lo menos aquí en Córdoba, Argentina. No lo hace porque, y siempre es la pregunta constante que sugiere que se inicien otras preguntas y que nos llevan a repensarnos constantemente en esa construcción de identidad que nunca se detiene. Es como intentar develar los entramados de la identidad para poder saber qué sucedió con nuestros públicos. Sabemos que en los 80, con la apertura de la democracia, luego de las grandes dictaduras latinoamericanas, los teatros se llenaban de público. ¿Qué buscaban en ese momento? Y muchas investigaciones teóricas que pueden responder esas preguntas. Pero yo en ese momento recién nacía y ahora reflexiono, ¿por qué esos públicos en ese momento consumían tanto teatro y por qué en estos momentos no tanto? Podríamos decir que la pandemia, con los efectos de los distanciamientos que hay entre los cuerpos, el desconfiar del otro por las enfermedades, por lo que nos sucede a nosotros como seres humanos, nos lleva a distanciarnos del teatro porque es un lugar de encuentro, donde convivimos con otras personas y nos respiramos al lado. Sin embargo, esto ya venía de antes. Y en el proceso de regreso a los teatros, muy agotador por cierto, porque hemos perdido hábitos que los teníamos antes de la pandemia y que con casi 2 años de confinamiento nos han llevado a perderlos, siento que el público retorna lentamente al teatro, pero esa esperanza que teníamos de que el público se iba a agolpar para querer entrar, lentamente se va desvaneciendo a medida que volvemos a esa suerte de normalidad que teníamos antes de la pandemia. Y ahí las preguntas que me surgen, en una reflexión más terrenal, por cierto, no tan intelectual, es ¿qué estamos haciendo nosotros, artesanos de las artes escénicas? ¿Qué estamos haciendo los artistas para relacionarnos con el pueblo? ¿Qué hacemos? ¿En realidad lo consideramos? ¿Los reflexionamos? Hay compilados enteros de libros que hablan sobre el espectador, la escuela del espectador, la relación de artista-espectador. Se les ha puesto sensores al público para saber qué sentían frente a una obra de arte. Y sin embargo, todavía no podemos entender dónde despierta el deseo. ¿Qué hay luego de esta pandemia que podamos rescatar para construir el deseo? No tan solo el deseo artístico de querer contar y decir algo, y de las maneras que podamos ahora, con aforos reducidos, con distanciamiento, con protocolos entre los actores y las actrices, sino también la necesidad de saber dónde se inicia el deseo del espectador. ¿Qué lo lleva al espectador a dejar de ver un programa de televisión popular, pegarse un baño, tomar un taxi e ir al teatro? ¿Cuál es la necesidad que lo lleva al teatro? ¿La familiaridad? ¿El compromiso con un amigo? ¿O el deseo de ver arte? Son preguntas, yo no tengo la respuesta en este momento, pero sí entiendo que los procesos creativos se han reformulado, se ha reformulado nuestro modo de ver el mundo, y esto nos lleva indefectiblemente a preguntarnos hoy qué vamos a hacer de ahora en más. Tenemos claro que el teatro no va a desaparecer, porque si no ha desaparecido en pandemia o no ha desaparecido en grandes procesos históricos humanos, no va a desaparecer. Todo lo contrario, creo que busca de algún modo en las construcciones de los espacios, en los espacios al aire libre, anfiteatros, en lugares donde el público antes ya no se congregaba y ahora se convierten en foros de encuentro. Bueno, el teatro se ha expandido por esos lados y sin embargo la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué vamos a hacer de ahora en más?